Bienvenidos amigos y amigas, hoy a este nuevo programa Mundo Contact y con el gran apoyo de Pentafón y hoy con un tema muy interesante que a todos nos toca, cómo se ha transformado el Customer Journey, la experiencia del cliente en los bancos con la llegada del fintech. Y por eso hoy me da un gusto enorme tener a dos expertos en el tema, ¿sí? Federico García, ¿sí?, director de todo lo que es la experiencia de clientes en un importante banco como Banorte, y por supuesto a nuestro gran amigo y un experto totalmente, Antonio Fager, presidente y fundador de una gran empresa, Pentafón, ¿sí? Y yo quiero empezar con Federico preguntándote, dime algo, con la llegada del fintech, ¿cómo se ha transformado este journey y esta experiencia para los clientes? Hola, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir. Básicamente en Banorte nos hemos dado la tarea de siempre escuchar al cliente, pero en esa escucha nos hemos dado cuenta que la competencia también nos enseña. ¿Y qué nos enseñó los fintech? A ser más ágiles. Y las fintech hay que reconocer que son ágiles. Y entonces en un nicho, en lo que quieras, está bien, pero son ágiles. Y al cliente lo que le importa es que sea rápido, pero que sea bueno. No solo que sea rápido, sino que la oferta sea adecuada. Y en ese sentido nos hicieron reflexionar y muy bien. En eso entra algo muy importante, Antonio. El papel de los contact centers. ¿Cuál es el papel hoy de estos contact centers en la experiencia bancaria y cómo se ha modificado en los últimos 5 o 10 años? Bueno, han pasado dos cosas. Por un lado, ha cambiado la tecnología. Hace 10 años no existía la omnicanalidad que hoy existe, hace 5 años no existía la inteligencia artificial, por lo menos como hoy existe. Entonces, por un lado es eso. Y por otro lado es que hay un cambio generacional. Hoy atendemos a los clientes de nuestros clientes de 5 generaciones. Entonces, atender a tan diferentes generaciones también ha cambiado. Entonces, cuando juntas las dos, y eso es lo que ha modificado el modelo de atención. Nuevas generaciones son mucho más digitales, mucho más enfocadas a textos y no a voz. Y hoy la aplicación de la omnicanalidad, no de la multicanalidad, sino de un canal único, cualquiera que sea el canal que quiera usar, de voz o de datos que quiere usar un cliente cuando lo quiere usar de manera integrada. ¿Por qué? Porque lo que hoy el cliente espera es una respuesta muchísimo más rápida que antes y correcta en la primera interacción. Federico, dime algo, ¿me puedes dar algún ejemplo concreto de cómo la llegada del fintech ha cambiado la experiencia del usuario y el journey y cómo ha respondido la banca, en este caso Banorte? Sí, en general hemos aprendido de que tenemos que ser más ágiles en algunos procesos específicos. Hay algunas fintech como, no sé, alguna con una tarjeta morada que de repente sí ha reaccionado muy bien y aprendimos a ser más ágiles, a escuchar mejor a nuestros clientes, pero sobre todo a reaccionar rápido. Aprendimos a que podemos reaccionar rápido, a generar rápido cosas, a que somos una empresa muy ágil para que el cliente pueda tener mucho más de lo que le dé esa fintech. Dime algo, Antonio, y en cuestión de los contact centers, ¿qué ha tenido que cambiar para atender estas nuevas expectativas de los clientes? Tú hablaste de omnicanalidad, hablamos de transparencia, hablamos de inmediatez, de velocidad. ¿Cómo ha tenido que modificarse o qué es lo que has aprendido en los contact centers? A ver, lo primero que hay que ver es que hoy el cliente que tenemos todos, no importa en qué industria estés, es un cliente mucho más informado, muchísimo más exigente, menos tolerante, menos paciente. Con esas definiciones tú tienes que actuar de una manera distinta. Y la única manera de satisfacer esto es con tecnología, no hay otra forma. Entonces tienes que aplicar, por supuesto ya hablamos de la omnicanalidad, el cliente puede elegir el canal que quiera a la hora que quiera, pero necesita estar apoyado por inteligencia artificial en la medida que la inteligencia artificial le pueda dar información a estos clientes o a la gente que atiende estos clientes en tiempo real, utilizando toda la información que tenga de esa persona en esa transacción para que tenga una mucho mejor experiencia, para dar una respuesta mucho más rápida. Porque hoy el cliente ni siquiera te das cuenta cuando lo pierdes. Está a un clic de cambiar de proveedor. Entonces y estás compitiendo contra todas las industrias. Entonces tienes que aplicar tecnología
fundamentalmente inteligencia artificial para poder responder a estos nuevos requerimientos de los clientes. Oye, justamente con lo que dice Antonio y con lo que dijiste hace un momento, Federico, de los aprendizajes, dime algo, estos aprendizajes que tuvieron de esta experiencia con otras tarjetas, lo que habla de cómo está el cliente hoy que está muy cerca, dime algo, ¿cómo se tradujo eso en mejoras para los clientes, en respuesta para los clientes? En muchas cosas, y retomo lo que dice Antonio, la tecnología bien aplicada genera clientes satisfechos. Pero para que sea una tecnología bien aplicada, debes entender al cliente, debes entender la tecnología y cómo esa tecnología se aplica al cliente de manera fácil y sencilla. Porque, y subrayo esto que dices, el cliente hoy no está en una parte de tal vez me cambio, está a un clic de cambiarse. Y un clic, lo que dice Antonio, es menos de un segundo. Y esa es la competencia ahora. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tienes que hacer? Pues entender al cliente con esa inteligencia artificial generativa, crear modelos propios en donde esos modelos de machine learning, esos modelos de inteligencia artificial ligados a la parte del entendimiento del cliente, generen a cada cliente una oferta diferente. Eso es lo que nosotros llamamos hiperpersonalización. Antonio, hablamos de los ambos casos y hablando de eso mismo, mucho de la inteligencia artificial, lo comentaste, hoy en día muy diferente a lo que era hace años. Dime algo, dime algún caso práctico que tú hayas visto en que la banca se haya beneficiado y haya beneficiado a sus clientes aplicando estas nuevas tecnologías. Mira, hay múltiples, porque hoy tenemos que entender que la inteligencia artificial va a estar en todos lados, en todos los procesos. Y por eso te doy a lo mejor un par de ejemplos en diferentes áreas. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial a un tema que nos preocupa a todos y que le preocupa a la banca? El tema de, por ejemplo, fraudes, ciberseguridad. Tú puedes aplicar inteligencia artificial. Todos los candidatos que entran a nuestra empresa, que aplican a nuestra empresa, en 60 segundos utilizamos inteligencia artificial para conocer su historial completo. ¿Dónde ha trabajado? Segundos. ¿Cuál es su historial de crédito? ¿Cuál es su el buró judicial, el buró laboral? Y te genera un algoritmo para ver el riesgo que tienes. Eso a nivel de las personas baja un alto porcentaje del riesgo que tienes de cometer fraudes en un centro de contacto. Es una manera como lo utilizamos la inteligencia. Otra es, decíamos hace un momento, y yo reconozco, a Banorte no es una casualidad que haya avanzado tan rápido y estar hoy pues en la gran mayoría de los indicadores en el segundo lugar de este país, y es precisamente porque esta aplicación de la tecnología en conjunto con una cosa importante que es la seguridad. Porque hay mucha gente que aplica tecnología, sobre todo el tema de los fintechs, hay veces que hay muchos riesgos de temas de seguridad y eso inhibe también a las fintechs. Entonces cuando tú mezclas las dos, que es el caso Banorte, que mezcla tecnología, que mezcla agilidad, pero da esa certeza y esa seguridad, tienes una posibilidad de crecimiento. Entonces, otro ejemplo que te podemos decir es, yo soy un convencido que la inteligencia artificial no viene a sustituir a las personas, viene a potenciar a las personas, igual que el cómputo de hace 25, 30 años. Entonces, lo que desarrollamos Agent Assist es un agente que está asesorando a la gente que está de frente con el cliente, jala la información de la pregunta que hace el cliente para dar una respuesta inmediata y esa respuesta es correcta. Esa es una experiencia distinta para los clientes. Justamente de eso, Federico, dime algo, ¿cuál es el mayor reto al implementar inteligencia artificial en la banca y en especial en la atención al cliente donde hoy marcas y te puede contestar una inteligencia artificial o una persona? Sí, siguiendo lo que dice Antonio, lo primero es que para nosotros la confianza, porque el banco se genera en base a la confianza que el cliente tenga, y en ese sentido la confianza genera transacciones y las transacciones generan ciertas decisiones de los clientes para comprar o para generar productos. Bueno, en ese sentido, como bien dijiste, nosotros generamos siempre experiencias humano-digital, no solo digitales. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pasan muchas cosas. Lo primero es entender al cliente. Y para entender al cliente hay 3 cosas muy fáciles. Pregúntale, escúchalo en base a los hechos y vuelve a preguntarle. Entonces le preguntamos para codiseñar con él. Codiseñamos los procesos, codiseñamos el journey, codiseñamos los productos con ellos. Luego generamos, aplicamos modelos
de Machine Learning, de la inteligencia artificial, de riesgos. Y en base a eso generamos otra vez otra encuesta con los clientes. Hay más de 10 millones de encuestas que hacemos con los clientes y los escuchamos a todos y cada uno de ellos. Pero ¿cómo los escuchamos? Y nuevamente viene esta parte de inteligencia artificial. Oye, es que nos ayudamos para revisar lo que dijo, lo que se escribe, los textos específicos, las palabras claves y las juntas. Pero no solamente lo hacemos con las encuestas, también lo hacemos con la parte del Twitter, también lo hacemos con la parte de Facebook. Oye, pero en esos casos tal vez no es el cliente, no importa. Queremos escuchar lo que dicen los usuarios o los clientes en las redes. Y luego los usuarios y los clientes que sí sabemos quiénes son. Y mezclamos toda esta información para entender qué hacemos bien, qué hay que corregir, qué hay que reforzar y qué hay que implementar. Y entonces se genera toda una parte de experiencia de cliente, que no es solamente el journey, que es mucho más allá y que es aplicar todos estos modelos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, incluso hoy hacemos ofertas diferenciadas para cada cliente por el tipo de transacción, comportamiento, arquetipo e incluso ayudamos y generamos lo que nosotros llamamos el momento de vida del cliente para reforzarlo, mantenerlo y crecerlo. Justamente, qué bueno que lo pusiste, y también tú, Antonio, entramos a un punto muy importante. Dime, Antonio, bueno, y también tú, Federico, en este ambiente, en este entorno omnicanal, ¿qué tan importante se vuelve el contact center para mantener algo constante, algo eficiente, algo correcto y que sea personalizado al mismo tiempo, pero en especial eficiente? ¿Qué tan importante es? Mira, no porque yo esté en esta industria. En general, el contact center que antes, no hace muchos años, siempre estaba considerado como el área para bajar costos en la atención, hoy se ha puesto en el centro de la estrategia del cliente. En la medida que tu cliente es más digital, tú tienes que generar experiencias diferenciadas como lo generaban en las sucursales hace algunos años. Hoy la tienes que generar en la manera que el cliente quiere ser atendido. Y hoy ese cliente ha migrado de ambientes físicos a ambientes virtuales. Entonces, en el centro de contacto tienes que asegurar que generas esas experiencias. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que cambia rápidamente ese cliente si tiene una mala experiencia en el centro de contacto. La ventaja que tienes es que si aplicas correctamente las tecnologías, puedes, y como Federico dice correctamente, puedes conocer la voz del cliente, analizar la voz del cliente, ajustar tus procesos y atenderlo de una manera diferente. Entonces, yo creo que el centro de contacto se vuelve parte de la estrategia de negocio fundamental para ganar clientes en esta nueva era digital. Y siguiendo esto que dice Antonio, cuando hablaba de humano digital, ese es el ejemplo perfecto. Imaginen que tienes una oferta que es muy buena y aunque lo haces en un ambiente seguro dentro del app, tú no sabes que es un ambiente seguro dentro del app, eres un cliente. Dices, ¿y ahora cómo le hago? ¿Será o no será? Porque en todo este ambiente y toda esta parte de fraude y todo esto, en esa inmediatez, ¿quién se convierte en la sucursal dentro de la parte del móvil? El contact center, porque está a un clic nuevamente. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo la oferta, clic, llamo, oye, si es cierto esto, ahí está la omnicanalidad. Oye, lo que le mandé al cliente lo conoce el centro de contacto, y el centro de contacto me puede decir si es cierto esto o no, cuidado, esto no es una oferta nuestra. Claro que sí. Y entonces ahí es donde se convierte esa parte del círculo humano digital ligado a la omnicanalidad, ligado a los modelos, ligado a la estrategia. Pero estamos hablando nuevamente de la tecnología al servicio de los clientes. Correcto. Oye, dentro de todo eso, Federico, justamente, ¿qué tan importante es tener una medición, un programa para medir la experiencia de los clientes? Tanto apoyado, y también lo pregunto con el Contact Center, ¿qué tan importante es esta medición de resultados, de respuesta, de colaboradores? Es tan importante como el negocio mismo, porque el negocio lo generan nuestros clientes. Si no escuchas a tu negocio, si no escuchas a tus clientes, entonces parecería que no te importa tu negocio. Como a nosotros nos importa muchísimo, no solo lo escuchamos, sino lo escuchamos atentamente en todos los canales. Y no solamente lo escuchamos en lo que dicen, sino en lo que hacen. Y comparamos lo que dicen y lo que hacen. Tal vez está enojado, pero sigue transaccionando. Me está dando una oportunidad. Si deja de transaccionar, warning, ya puede estar abandonando. Entonces hay que armar toda una estrategia basado en los datos, en los hechos y en la escucha del cliente.
Estoy totalmente de acuerdo. Y por la velocidad de cambio, tú tienes que estar midiendo y sensando la temperatura del cliente todos los días, en todo momento, para poder reaccionar de inmediato ante cualquier cambio de opiniones o de percepciones de tu empresa en los clientes. Hijos, ha estado bien interesante todo esto, pero viene el futuro, y tú lo dijiste, ante cualquier cambio. Antes hablabas de cambios a 5, 10 años, Ya no. 20. Hoy, a 1, a 3, a 5. Dime algo, ¿qué cambios ven ustedes en la banca hacia la atención y la experiencia del cliente y cómo los vamos a notar? Yo creo que son muchos los cambios que vienen. Yo creo que hay muchos que ya están. También creo que tenemos que hacer que estos cambios sean seguros para los clientes. Y en ese sentido, una diferencia entre fintech y la parte de los bancos es esta parte regulatoria, esa es una primera parte, y una parte de seguridad. Pero por otro lado, ¿cómo le haces eso de manera sencilla para que el cliente lo entienda? Y entonces la primera parte que yo creo que está cambiando ya es la manera de conversar con el cliente. Ya no es una parte de está este contrato y usted lea, no, ahora es ¿qué necesitas? ¿Qué no entendiste? ¿Cómo te ayudo? Vuelvo otra vez, ¿qué generamos? ¿Cómo lo hacemos? Esa conversación ya no es un mandar datos, ya no es un mandar una información, es conversar. Y esa conversación el cliente le agradece. Es una primera parte que cambia. Una segunda parte, escucharlo y decir, oye, ¿qué te ofrezco? Porque eso es lo que tú quieres y es lo que tú necesitas. Y una tercera parte, creo que es esta parte de generación de toda la información basada en los modelos de inteligencia artificial, pero cuidando la parte del sesgo, que no sea información no adecuada. Creo que por ahí va toda esta parte. ¿Quieres comentar algo, Antonio? No, yo estoy de acuerdo, o sea, como todo, la tecnología es potencia para bien o potencia para mal. Yo creo que el abusar del uso de la tecnología y quitar el trato humano va a hacer que a muchas empresas perder clientes. Entonces, ¿cómo encontrar ese justo medio? Y sobre todo la velocidad a la que vamos. En un evento hace poco decía, oye, a la computadora le tomó a lo mejor 5 años tener 1 millón de usuarios. A ChatGPT, una sola empresa, le tomó 5 horas. Esa es la velocidad del cambio. Entonces es un reto para las empresas cómo integrar toda esta tecnología a la velocidad que se requiere para poder competir. Entonces, no hay duda de que el futuro va a ser una mezcla entre esta nueva tecnología que va a revolucionar, sobre todo la inteligencia artificial, cómo unirla al humano, al que está atendiendo a las personas y entendiendo la necesidad del cliente. Ese va a ser el reto que creo que nos toca vivir a una velocidad que no hemos visto en el pasado. Oye, y en ese reto y en eso, ¿qué le dirías a las empresas que están iniciando o que todavía no inician su transformación digital? ¿Cuál sería? ¿Por qué? Tu consejo. Si no han iniciado, están en serios problemas, ¿no? O sea, no es una opción, es una cuestión de sobrevivencia. Y lo ves, tú tomas, no sé, a las primeras 20 empresas del mundo hace 20 años y toma las de hoy. 30% no existen, creo, a lo mejor existe una entre las primeras 20, y si tomas a las 20 de hoy, el 80% o usan tecnología o son tecnología. Pues eso va a pasar todavía más aceleradamente en los próximos 5 años. No hay opción. No puedes dejar de digitalizar tus operaciones y de implementar procesos de inteligencia artificial en todas las áreas que puedas. Por eso áreas y empresas, y por eso no es raro que Banorte esté donde está, porque tiene un área a nivel de la más alta dirección de innovación y de experiencia al cliente, porque van ligadas. Hijos, bien interesante, Federico. Te di con ganas de decir algo más. No, estoy totalmente de acuerdo con esto, pero sí creo también que no solamente es un tema de los negocios, en el sentido que decías, oye, estos que se preparan, ¿cómo lo hacemos? Sino es un tema también, pues no sé cómo decirlo, de apoyo mutuo. Entonces sí creo que, por ejemplo, los bancos, y tenemos varios programas sobre esto, debemos ayudar a las pymes para crear cierta información y para que nosotros compartamos parte de lo que tenemos, para que ellos puedan crecer. Si el cliente crece, nosotros crecemos. Y entonces, si las pymes crecen, nosotros crecemos. Si las pymes crecen, crece México. Si la parte de lo que hacemos fortalece a los demás de una manera compartida y compartida, creo que ahí es donde podemos también generar distintas cosas y en eso estamos. Y ese es
siguiente reto que hay que trabajar juntos, entre bancos y con clientes. Y creo que se está dando, no en todos los casos, pero empezamos. Y eso creo que dará un vuelco a la parte de el México moderno. Creo que dijiste algo importante, es un trabajo conjunto entre banco, clientes y por supuesto los contact centers. Sí, en sí. ese sentido, porque es el medio humano por digital. Exactamente. El humano digital. Y ahora ese humano digital no es que el cliente ya vaya a la sucursal. Tal vez a la generación nueva le da flojera ir a la sucursal, pero quiere alguien humano que le diga sí es cierto esto. Y es el call center en el que se convierte en la nueva sucursal para esta nueva generación. Y es la mezcla de todas las generaciones, porque esas generaciones también irán creciendo. Y también irán creciendo en conocimiento, en experiencia y también en riqueza. Y creo que eso es parte de lo que hay que ir acompañando juntos. Totalmente de acuerdo. ¿Algún mensaje final, Antonio? No, pues agradecerles la oportunidad de hablar de lo que es innovación, de lo que es la tecnología, de lo que son centros de contacto y pues bueno, pues muchas gracias nada más. Pues amigos, hemos llegado al final de este primer capítulo de Mundo Contact, de Mundo Ejecutivo, con el apoyo de Pentafón. Y hoy tocamos temas bien interesantes como fue la llegada del fintech y cómo ha transformado la experiencia y el journey del cliente, cómo la inteligencia artificial es parte fundamental y por supuesto cómo entran los contact centers en todo esto y la experiencia personal. No se pierdan los siguientes capítulos de este programa. Les prometemos que serán impresionantes. Muchísimas gracias.